Acompáñenme, por favor, su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 42. Isaías es un profeta muy importante en cuanto a las profecías del Mesías. El profeta Isaías es probablemente el profeta que tiene más contenido en su mensaje acerca del Mesías. Y hay ciertos rasgos, ciertas características que hablan acerca de él. En este caso, bueno, sabemos que es el Señor Jesús, ¿verdad? Y hay algunas características de su ministerio que fueron reveladas por Dios aún años antes para que el pueblo pudiera identificar. Pero dice el Señor, ¿verdad? Por la dureza del corazón, aún sabiendo por la revelación del Señor las características del ministerio del Mesías, no pudieron identificar, ¿verdad? No pudieron saber que era en la persona del Señor Jesús la manifestación del Hijo de Dios, la manifestación de ese Mesías prometido que ellos tanto habían añorado. Dice Isaías capítulo 42, versículo 1, 2 y 3. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. El profeta Isaías está hablando precisamente de unas características del ministerio del Mesías. Y en resumidas cuentas, el profeta Isaías nos está diciendo que el Mesías no iba a venir como una figura autoritaria, como una figura, ¿cómo se dice? Como alguien que viniera a imponer su verdad. Dice: no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Está hablando de alguien humilde, está hablando de alguien en quien el Espíritu del Señor iba a estar. Y en el versículo 3 dice algo bien interesante: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Quiero leerte cómo dice en la traducción Nueva Versión Internacional. El versículo 3 dice: no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Esa profecía de Isaías se cumplió. Todas las profecías, ¿verdad?, acerca del Mesías se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Pero es importante que entendamos algo. La parte del carácter que el Señor está revelando por medio de este texto de Isaías habla de la misericordia de Dios. Habla de la manifestación de la misericordia del Señor. ¿En qué sentido? Dice: no terminará de quebrar, no terminará de romper la caña que está quebrada. ¿Alguna vez has visto algo más frágil que una caña quebrada? ¿No? Una caña, algo delgado, algo frágil que se quiebra. Cuando se quiebra y queda todavía en su lugar, queda todavía en una sola pieza, pero ya está quebrado. Y cuando está quebrado, basta solamente un pequeño golpe para terminarlo de romper. Basta solamente un mal manejo, un mal jalón. Basta solamente tal vez una mala intención, ¿verdad? Algo solamente, un leve toque nada más,
para terminar de romper algo que ya está quebrado, algo que ya está, como dicen, ya está sentido, ¿no? Y, y dice también, ni apagará la mecha que apenas arde. ¿Alguna vez has visto? Bueno, no sé si has tenido en alguna ocasión cuando se va la luz, ¿verdad? Muchas veces se nos va la luz. O si alguna vez te tocó vivir en un rancho donde no había luz y tuviste que alumbrarte con velas o con lámparas, de esas lámparas de petróleo, ¿verdad? O de alcohol. Y cuando ya se comienza a terminar la mecha, cuando se termina el combustible, se comienza a quemar la mecha. Y cuando la mecha está a punto de terminarse de quemar, comienza a humear, comienza a dar señales de que está muriendo y se vuelve lo que antes era una fuente de luz, una fuente de iluminación, se vuelve una llama débil, una llama que está a punto de apagarse, a punto de morir. Es lo más fácil del mundo de apagar. ¿Ah? Alguna vez, bueno, tal vez si alguna vez en tu cumpleaños te festejaron con un pastel y con velas, ¿vale? Cuando llega la hora de soplar las velas, qué difícil es apagar una vela que está en toda su fuerza. Qué difícil es apagar una vela que está entera, ¿verdad? Que está ardiendo en toda su fuerza. Necesita soplar duro para que se apague. Pero una mecha que ya está humeando, una mecha que ya está, que apenas arde, dice la palabra en esta versión, que apenas arde, que es una llama, algo ya a punto de morir, a punto de apagarse. Hasta la más leve brisa, ¿verdad? Hasta el viento más suave lo puede apagar. Y la palabra del Señor, hablando acerca del ministerio del Mesías, dice: no terminará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Quiero que me acompañes. Bueno, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno. Gracias porque, Señor, tú extiendes tu misericordia sobre nosotros. Tú extiendes tu amor, Señor, sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Venimos con una necesidad. Venimos con un corazón hambriento de ti, Señor. Venimos, Señor, con un hambre que solamente tú puedes saciar, con una sed que solamente tú puedes saciar. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, sácianos. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, sana nuestras heridas, porque muchos de nosotros venimos heridos, venimos lastimados, Señor. El diario vivir nos ha maltratado. Nuestros errores, nuestros pecados nos han maltratado, Señor. Y el día de hoy solamente en tu palabra podemos encontrar sanidad. Solamente en tu palabra podemos encontrar restauración, Señor. Háblanos por medio de ella y bendícenos una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañe ahora. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este relato, hasta ahí leemos hasta el versículo 11. Este relato del Evangelio de Juan, que no aparece en ninguno de los otros evangelios,
ha recibido muchas críticas, ha recibido muchos ataques, pero hay muchos testimonios de teólogos desde tiempos muy antiguos que han comentado acerca de este pasaje, que han aprobado la veracidad de este pasaje, y este pasaje nos da una visión, nos deja así como una luz para poder ver el cumplimiento de lo que acabamos de ver en Isaías, de ese rasgo característico del ministerio del Mesías. Dice la Biblia que Jesús estaba en el templo y mucha gente venía. Las costumbres eran así: cuando un rabino muy famoso estaba en Jerusalén en el templo, la gente iba, él escogía un rincón del templo. Imagínense, el templo era un lugar muy grande, casi como el tamaño de un estadio de fútbol, y cada rabino escogía una parte, un lugar, y todos sus seguidores se agrupaban en ese lugar para escuchar sus enseñanzas. Entonces Jesús estaba enseñándole a la gente, Jesús estaba dándole a la gente un sermón, una doctrina, y de repente llega un grupo de fariseos y le dicen: maestro, le llamaron maestro, señalándolo como responsable. Una de las costumbres también era que cuando había un caso muy difícil de juzgar, lo llevaban delante de un rabino para que el rabino diera luz sobre el tema, diera su opinión y juzgara de acuerdo a la palabra de Dios. Y le dicen: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Eso era un conflicto bien fuerte. Dice que era una trampa. Le dijeron esto como para tener argumentos en contra de él. ¿En qué consistía la trampa? Bueno, le voy a decir algo. Los fariseos de la época de Jesús ni siquiera interpretaban esa parte de la ley de una manera tan severa. Si Jesús no hubiera estado y ellos hubieran tenido que resolver ese conflicto, ellos mismos no la hubieran condenado a muerte. Pero como estaba ahí Jesús, quisieron meterlo en un problema. Y el problema consistía en dos cosas. Vamos a ver dos partes de esa trampa. En primer lugar, si Jesús decía: es cierto, hay que apedrearla. Si Jesús decía: es verdad, y era verdad, en la ley Moisés estableció esa legislación. En medio de esa legislación estaba clara las instrucciones. El adulterio era uno de los 3 pecados más graves dentro de la religión judía, junto con la idolatría y el asesinato. El adulterio era considerado algo que tenía que ser castigado de una manera ejemplar, para que la gente tuviera temor y nadie más cayera en ese pecado. Pero en el tiempo de Jesús, acuérdense que los judíos habían sido conquistados por los romanos. El imperio romano era quien gobernaba y le había dado libertad a los judíos para que administraran los asuntos de su religión. Pero tanto en Palestina como en todos los países que Roma había conquistado, Roma se había adjudicado a sí misma el único que podía administrar y ejecutar sentencia de muerte eran los romanos. Nadie podía. La ley de los judíos, como la de muchos países en esa época, incluían sanciones que iban desde castigos físicos, golpes,
hasta la muerte, sentencia de muerte. Entonces los romanos solamente se quedaron con esa parte. Dijeron: ustedes pueden hacer lo que quieran con su religión, ¿verdad? Son libres para seguir ejerciendo su religión, pero solamente nosotros somos los únicos que podemos dictar y ejecutar sentencia de muerte. Por eso los judíos no pudieron crucificar a Jesús, tuvieron que llevarlo ante Pilato y pedirle que lo crucificara. Ellos no podían crucificarlo por sí mismos, entonces tampoco podían ejecutar a esa mujer, pero se la llevaron a Jesús y le dijeron: la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, ¿tú qué opinas? Si Jesús hubiera dicho: sí, está bien, hay que apedrearla, lo hubieran podido acusar ante los romanos. Hubieran pasado dos cosas: una, lo hubieran podido acusar ante los romanos por adjudicarse el dictar sentencia de muerte, y era una acusación muy grave. Incluso los romanos lo podían matar a él, ejecutarlo a él por incitar a la gente a ejecutar a alguien. Y la otra era que podían dañar su imagen diciendo: bueno, este hombre predica la misericordia y el amor y acaba de ejecutar un juicio de la manera más estricta, más rígida de la ley. Y si Jesús, y la otra cosa es que si Jesús hubiera dicho: no, no hay que apedrearla, bueno, entonces lo hubieran acusado de ser permisivo con uno de los pecados más graves que están señalados en la palabra de Dios. Entonces, realmente Jesús sí estaba en una trampa. Sí lo lograron poner en cierta manera, ¿verdad?, entre la espada y la pared, pero él pudo salir. Dice la Biblia que él estaba inclinado en tierra escribiendo, como que escribía. No estaba en la tierra porque estaban en el templo y entonces había un piso, ¿verdad? Había un enlosado ahí, pero dice que estaba escribiendo en el suelo, pues. Entonces muchas personas creen que eso es una alusión a Jeremías. En Jeremías capítulo 17 dice que los impíos, los pecadores, están escritos en la arena, que Dios va a escribir su nombre en la tierra, ¿no?, para que sean borrados, que los va a borrar del libro de la vida y los va a escribir, algo así dice, en la tierra. Pero hay algo muy interesante también. Cuando dice que Jesús escribía en tierra, la palabra normal que se usa en el griego para escribir, para decir escribir, es la palabra grafos. Cuando Juan dice que Jesús estaba escribiendo en la tierra, usa una palabra compuesta que es la palabra catagrafos, que significa presentar argumentos, presentar un informe. Es como presentar un argumento en contra de alguien. Y la interpretación más general es que Jesús estaba escribiendo los pecados de la gente que venía a acusar a esta mujer. Esa es una de las interpretaciones más famosas, que cuando estas personas vinieron y le dijeron: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿qué hacemos con ella? Moisés dijo que la apedreáramos. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Imagínese a Jesús inclinado hacia el piso, obviamente con la cabeza cubierta, digámoslo así, sin verlos, y comenzó a escribir en el suelo. Comenzó probablemente a escribir los pecados: lujuria, mentira, robo, soberbia. Comenzó a escribir en la tierra y no les hacía caso. Parece que no los estaba tomando en cuenta. Y dice que insistieron en preguntarle.
Insistieron en decirle: oye, maestro, te estamos hablando. Tal vez le tuvieron que repetir: mira, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Queremos saber tu opinión. Mira, lo más fácil para Jesús hubiera sido decir: no la podemos apedrear, pero lo correcto sería apedrearla. Ese ambiente, esa tensión que se creó en ese momento, en ese lugar, era una bomba de tiempo. Estaban todos parados sobre un barril de pólvora, como dicen. Era algo que podía reventar en cualquier momento, porque todo el mundo estaba viendo a Jesús. Los fariseos lo estaban viendo, esperando a ver qué iba a contestar para poder acusarlo. Y sus discípulos también estaban ahí y estaban también esperando a ver qué iba a decir y a ver qué iban a hacer los fariseos. Y había una tensión en el ambiente. Pero aquí hay algo muy importante que no nos debemos olvidar. La mujer que estaba ahí, ella sabía que era culpable. No había manera de que ella dijera que las acusaciones eran falsas, porque dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Se puede imaginar? Probablemente esa mujer, si la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, probablemente no tuvo tiempo ni de vestirse. Tal vez a lo mejor nada más le dio tiempo de agarrar un trapo, una sábana y apenas cubrir su cuerpo. Usted puede imaginarse por un momento cómo se sentía esa mujer en ese instante, en ese lugar, bajo la mirada de todos. Ella sentía cómo los fariseos la miraban. Si hubieran podido, lo hubieran apedreado en ese momento. Ella sentía cómo la gente que estaba en el templo la miraba. No importa, ¿verdad? Si eran fariseos, no importa qué clase de gente. Ella sabía que todo mundo se la quedaba viendo con lástima. Todo mundo la veía y tal vez lo primero que hacían era menear la cabeza, como diciendo: qué bárbaro, qué mujer tan pecadora, qué bárbaro, mira cómo andan esas fachas, ¿verdad? Haciendo esos desfiguros. Qué barbaridad, mira quién la manda a andar haciendo ese pecado tan grave. Qué barbaridad. Ella sabía que todo el mundo que la miraba comenzaba a murmurar, comenzaba a hablar. Ella no solamente estaba desnuda, tal vez de su cuerpo, pero estaba siendo exhibida. Su pecado estaba siendo exhibido. ¿Qué habrá pensado esa mujer? No, la Biblia no dice que era una ramera. La Biblia solamente dice que fue sorprendida en el acto de adulterio. ¿Qué pudo haber pensado esa mujer? ¿Tú crees que esa mujer estaba en ese momento, cuando estaba en medio de una multitud y sabía que su vida estaba pendiendo de un hilo y que probablemente las siguientes palabras que alguien pronunciara iban a determinar su destino? ¿Crees que en un momento esa mujer se pudo haber arrepentido de lo que había hecho? Por supuesto. No nos hemos arrepentido nosotros cuando nos metemos en un problema por una mala decisión. ¿Qué es lo primero que decimos? ¿En qué momento se me ocurrió confiar en esta persona? ¿Ah? A veces decimos: maldigo la hora que decidí, ¿verdad? Que tomé. ¿En qué hora vine a tomar esa decisión? ¿Cómo vine? ¿Verdad? ¿Por qué me dejé llevar? ¿Por qué no me retiré en el momento, verdad? Como decimos, ¿por qué no huí de la tentación? ¿Por qué me dejé llevar? ¿Por qué le creí? Esta mujer iba pensando todo eso. ¿Tú crees que ella no iba con arrepentimiento?
¿Merecía un castigo por su pecado? Claro que sí, lo merecía. Pero se les había olvidado algo muy importante. A todos los que estaban ahí esperando la sentencia de esta mujer, se les había olvidado algo muy importante. No era el castigo lo que importaba. No era la consecuencia física. No era el destino tan cruel que le esperaba a esa mujer. No era el propósito de la ley. El propósito de la ley, el propósito de la palabra siempre ha sido uno solo: que nos arrepintamos de nuestros pecados. El mensaje de la palabra de Dios siempre ha sido uno solo: que nos arrepintamos. El profeta Isaías, Dios por medio del profeta hace un llamado y dice: vengan a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, se emblanquecerán. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Ese es el mensaje de la palabra del Señor: arrepiéntanse. El propósito de las sanciones, de los castigos que estaban escritos en la ley, no era para que los que eran más santos disfrutaran castigando a los que eran más pecadores. No era para que los que estaban ejecutando el castigo o dictando la sentencia dijeran: miren, eso les pasa a los pecadores. O para que dijeran: miren, aprendan de nosotros que somos tan santos. Ese no era el propósito. Pero la Biblia dice que los fariseos estaban en ese papel. Ellos solamente estaban haciendo el papel de jueces. Ellos solamente estaban señalando a la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Pero ¿qué crees? Se les olvidó algo muy importante: que el Dios que condena el adulterio es el mismo Dios que condena la mentira. Es el mismo Dios que condena la soberbia. Es el mismo Dios que condena la lujuria, los malos pensamientos, las malas intenciones. Es el mismo Dios. Y todos ellos alguna vez habían caído en uno de esos pecados. Pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que ellos no fueron descubiertos en el acto como la mujer. La diferencia es que la mujer fue. Y sabes, aquí hay algo que me parece muy interesante también de observar. ¿Cómo puede ser que la mujer haya sido sorprendida en el acto de adulterio? Lo más probable es que alguien la estaba siguiendo. Lo más probable es que alguien la estaba espiando. Lo más probable es que alguien estaba esperando. Tal vez fue víctima de una trampa, porque la ley también sentenciaba al hombre que caía en adulterio, y el hombre no aparece aquí, no figura en ningún lado. Solamente tomaron a la mujer. Y le dijeron a Jesús: Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Y Jesús estaba inclinado en el suelo escribiendo en la tierra. Y tal vez comenzó a escribir todos los pecados. Comenzó a escribir los pecados. Comenzó a escribir. Y como le insistieron y le dijeron: maestro, te estamos hablando, voltea, que te estamos preguntando algo importante. Mira, esta mujer así, así, así. Y Moisés nos mandó tal y tal cosa. ¿Tú qué opinas? Queremos saber tu opinión. Y Jesús dijo, cuando por fin, dice la Biblia, se enderezó y los miró fijamente y les dijo: tienen razón, es lo correcto apedrear a las mujeres. Solamente hay un requisito, dijo Jesús: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. El que de vosotros esté libre de pecado y libre de culpa. O tal vez Jesús les dijo: el que de vosotros nunca haya fallado, el que de vosotros no tenga mancha, el que sea intachable, el que nunca haya pecado, el que nunca haya cometido un error, adelante, que ese sea el primero. Y dice la Biblia que Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra, siguió escribiendo en el piso, de tal manera
que pareciera ser que se olvidó del asunto. Pareciera ser que como que él ya había terminado con el asunto. Comenzó y el manto le cubría, y de repente tal vez terminó lo que estaba escribiendo, y cuando levantó la mirada no vio a nadie, solamente la mujer. Humanamente hablando, tal vez se sorprendió, como diciendo, bueno, pensé que iban a quedar al menos 2 o 3, pero se fueron todos. Y entonces Jesús, en un tono de cierta sorpresa, le dice a la mujer: mujer, ¿y los que te acusaban dónde están? ¿Ninguno fue capaz de condenarte? Y la mujer, yo creo que todavía con mayor sorpresa, le dice: no, Señor, ninguno. Todos se han ido, todos se fueron, ya no están. Y Jesús le dice: ni yo te condeno. Fíjese, no está, Jesús no le está diciendo, está bien, no pasó nada. Jesús le está diciendo, no te voy a condenar. Y la expresión que Jesús usa en este pasaje podríamos traducirla como no que no iba a ser condenada, sino que el Señor le dijo: todavía tu sentencia se iba a dictar hoy. Pero es como si Jesús le estuviera diciendo: tienes una nueva oportunidad. Porque Jesús le dice: ve y no peques más. Y aquí Jesús está mostrando que no estaba juzgando con ligereza el pecado de esta mujer. El pecado era grave, y por eso Jesús le dice: no peques más. Pero también le dice: no te voy a condenar hoy. Es como si de repente, imagínate, que llegara un día en que te dijeran: hoy llegó tu hora, hoy te vas a presentar delante de Dios, ¿verdad? Hoy te vas a morir. Pero de repente alguien viniera y te dijera: no, espérate, tienes otra oportunidad, tienes una oportunidad más, tienes otro comienzo, tienes la oportunidad de volver a hacer las cosas, de hacerlas diferente. Jesús le estaba diciendo: mira, muchacha, tu vida se terminaba hoy, este era el fin, aquí estaba escrito ya el final de tu historia, pero se te va a dar una nueva oportunidad, se te va a dar un nuevo comienzo. Aprovéchalo, no seas tonta. Ya habías escogido el camino del pecado, ya habías escogido el camino del error, ya habías escogido el camino de la mentira, el camino torcido, el camino oscuro, y ya viste a dónde te llevó. Jesús le está diciendo: ahora tienes una nueva oportunidad. Escoge el camino recto, escoge el camino de la verdad, escoge el camino de la luz, escoge el camino estrecho, la puerta pequeña por la que muy pocos entran. Escoge esa. Jesús le está diciendo: mira, ¿sabes una cosa? ¿Tú crees que esta mujer necesitaba que Jesús le diera una explicación teológica, doctrinal de las consecuencias del pecado? No, ella lo acababa de ver de frente. Ella acababa de entender cuál era la consecuencia de su pecado, y se le dio una nueva oportunidad. Ella lo entendió perfectamente bien. Jesús no tuvo que explicarle tanto, Jesús no tuvo que darle tantas vueltas. Jesús solamente le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ella entendió que se le estaba dando una segunda oportunidad. Hermano, esa mujer, en ese momento, esa mujer era la caña quebrada. Esa mujer era la mecha que se estaba apagando. ¿Qué necesitaba para terminar con su vida? Solamente un toque ligero, solamente un toque pequeño.
Es como si ella estuviera parada al borde del abismo y lo único que necesitaba era un pequeño empujón para tirarla. Un pequeño empujón para derribar toda su vida, para terminar con su vida. Y sabes, Jesús no lo hizo. Jesús pudo haberlo hecho y no lo hizo. Hace unos domingos estábamos hablando acerca de el fruto del Espíritu Santo, y hay una parte del fruto que es la benignidad. Y la benignidad es cuando hay que poner juicio, pero en lugar de juicio hay misericordia. Hermano, así como esta mujer, nosotros estamos en una condición de fragilidad. Muchas veces nosotros nos encontramos en un momento bien duro. Muchas veces estamos pasando por momentos bien difíciles, donde nada más basta, mira, un pequeño toque para que nos terminemos de romper. Donde nada más basta que alguien venga y nos haga así, tantito, pequeño empujón, un pequeño soplido y la mecha se apaga. Un pequeño toque y se derrumba todo, ¿verdad? Como cuando tienes, una vez has hecho el famoso castillo de naipes, ¿verdad? O el famoso Jenga, cuando ya le sacaste varias piezas y solamente tú sabes que solamente con un pequeño toque se viene todo abajo. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación. Muchos de nosotros nos hemos equivocado y hemos pagado las consecuencias de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados. Y andamos por la vida como cañas quebradas. Andamos por la vida, hermano, como pábilos, como mechas que apenas arden, como una luz vacilante, como una luz que agoniza, como algo que está a punto de morir. Y basta solamente con una palabra muchas veces. Y a veces, hermano, la gente no va a tener misericordia. La gente no va a tener tiento. Muchas veces la gente te ve que estás sufriendo y en vez de procurar tu bien, te van a hundir más. En vez de darte una palabra de ánimo, si ya están viendo que estás en el piso y todavía te van, es como, no, nunca te ha pasado que te caes y estás en el piso todo dolorido y llega alguien y te pregunta, ¿te caíste? Y tú dices, no, vine a saludar a las hormigas. Claro que te caíste. Cuando alguien está caído, no tienes que llegar, mira, ¿sabes? No sé si alguna vez te tocó, porque son dos partes, ¿no? A veces nos toca ser la víctima y a veces nos toca ser el victimario. Pero hay niños que se están subiendo a la mesa, al árbol, a la barda, y la mamá le dice, si te llegas a caer, cuando estés en el piso, ahí voy a ir y ahí te voy a dar. ¿Y qué crees que pasa? Se cae el niño y ahí cuando está en el piso todo, ay, que se quedó sin aire o que está todo ahí torcido, todo, ahí llega todavía la mamá y le da sus chanclazos. Cuando estás en el piso, ya entendiste que no te tenías que haber trepado. Cuando estás en el piso, ya entendiste lo que te estaban diciendo de que te podías caer. Cuando estás en el piso, ya agarraste la onda, como dicen, ya captaste. En el momento que sientes lo duro del golpe, en ese momento tu mente comienza a razonar y comienzas a entender y a decir, no debía haberme subido, debía haber atendido a las advertencias que me estaban haciendo. Cuando estás en el piso, no necesitas que alguien llegue a rematarte. No necesitas que alguien llegue a burlarse. No necesitas que alguien llegue y te tome una foto y te haga un meme. Cuando estás en el piso, necesitamos que alguien llegue y nos tienda la mano y nos diga, yo te ayudo a levantarte. No sé por qué te caíste, no sé en qué estabas pensando, pero probablemente te digan, pero yo también me he caído, pero yo también sé lo que es estar abajo, y te ayuden a levantarte. Sabes, hermano, el mundo no va a tener misericordia de nuestra vida.
El mundo no va a tener misericordia de ti ni de mí. Y muchas veces, tristemente, en la misma iglesia no tenemos misericordia. A veces vemos a las personas en su necesidad que llegan y lejos de procurar ser bendición, lejos de procurar ser un alivio, lejos de procurar ser un poco de paz, un poco de descanso para esa persona, comenzamos a hacer preguntas. Y a veces la gente, mira, lo puede hacer intencional o a veces lo puede hacer de manera inocente. A veces te preguntan: oye, hermano, tiene tiempo que no venías, ¿cómo has estado? ¿Verdad? Ya pensamos que te habías ido al mundo y todo, y tú por dentro dices: no, no, hermano, no me había ido al mundo, tenía problemas, estaba sufriendo, necesitaba una oración, necesitaba una mano, necesitaba una ayuda y no hubo nadie. A veces alguien llega a la iglesia, ¿verdad?, después de un tiempo, y en vez de decirle: oh, hermano, qué bueno que viniste, lo primero que hacemos es: vaya, hasta que al fin te dejas ver. Allá te ha de haber pasado algo, ¿verdad?, porque estás viniendo. En vez de tenderle la mano, en vez de decirle: hermano, qué gusto verte. Cuando alguien de repente tú ves que antes venía con esposa y ahora viene solo, y en vez de llegar y decir: hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, mira, no importa lo que haya pasado, Dios está contigo. Pues no, enseguida: ¿y la hermana dónde la dejaste? ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Y con esto y con lo otro. Y hermano, a veces somos expertos en echarle sal a la herida. A veces somos expertos en poner el dedo en la llaga. A veces somos expertos en confrontar a la gente, a los hermanos, justo en el tema de que no quieren hablar, justo en el tema en donde les duele, justo en el tema en donde les da temor, les da vergüenza. Y a veces somos expertos y queremos desenmascarar y queremos confrontar y queremos sacarles y tener: ¿y qué pasó? ¿Y por qué se pelearon? ¿Y desde cuándo? ¿Y cómo fue? Hermano, eso no es lo que el Señor Jesús estaba haciendo. El Señor Jesús vio a una mujer frágil, vio a una mujer que ya estaba quebrada. Solamente le faltaba un pequeño empujón para terminarla de destruir. Era una mecha que ya estaba agonizando, que estaba a punto de apagarse. Bastaba solamente un pequeño soplido para acabarla, para terminarla. Y el Señor Jesús no lo hizo, porque la Biblia dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. El Señor, hermano, en lugar de traer juicio, trae misericordia. Claro, Él no toma a la ligera el pecado, pero nosotros tampoco debemos tomarlo a la ligera. Si hemos cometido errores y estamos sufriendo las consecuencias, obviamente hemos entendido que la regamos, obviamente hemos entendido que fallamos. Pero lo que también tenemos que entender es que lo que el Señor Jesús está haciendo con nosotros no es solamente librarnos de un problema para que sigamos con nuestra vida justo igual que como hasta ahora, sino que lo que Él está haciendo es darnos una segunda oportunidad, la oportunidad de un nuevo comienzo, la oportunidad de decir: yo merecía juicio, pero tuve misericordia. Voy a aprovechar la oportunidad que el Señor me está dando para vivir una vida diferente. Voy a aprovechar la oportunidad que el Señor me está dando para vivir en santidad, para vivir en rectitud, para hacer las cosas bien. Hermano, muchos de nosotros, si no fuera por la misericordia de Dios, ya no estaríamos aquí. ¿No te has preguntado por qué tanta gente murió en esta pandemia? Gente que de verdad merecía vivir a los ojos nuestros, gente a la que amábamos, gente bien cercana, bien entregada a Dios, ejemplos de amor y de servicio al Señor, y de repente se fueron. Y a veces, humanamente hablando, porque es imposible no hacerlo, humanamente hablando, uno entra una impotencia, entra un coraje, en donde uno le dice a Dios: Señor, ¿por qué te llevas a los que te están sirviendo? ¿Por qué te llevas a los que sí le están echando ganas? ¿Por qué te llevas a los que sí son un buen ejemplo? Mejor llévate a otros. Tanta gente mala que hay en el mundo, ¿por qué no te los llevas a ellos? Humanamente hablando, podemos llegar a sentir eso.
Pero tenemos que entender que lo que el Señor está haciendo es darnos una nueva oportunidad. Hermano, el Señor te está diciendo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Sabes que el Señor, a todos los que estaban en ese lugar, que eran jueces, comenzó el Señor a escribir sus pecados. Comenzó a escribirlos en el piso. Y después los miró a los ojos y les dijo: el que de ustedes nunca haya pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y volvió a taparse la cara y siguió escribiendo en el piso. Hermano, cuando el Señor levantó la mirada, no estaban los fariseos, pero ¿qué cree? Dice que nada más estaba él con la mujer. O sea, hasta sus discípulos se fueron. El Señor tal vez dijo: bueno, ahorita que yo levante la mirada, los fariseos ya no van a estar, pero mis discípulos no. A ellos también les cayó el chapopote y se fueron también. Ellos también dijeron: no, pues hasta nosotros también ahí vamos a arder, vámonos. Y Jesús dijo: ¿te das cuenta cómo te juzgaban? ¿Te das cuenta cómo te señalaban? ¿Te das cuenta cómo ya te habían condenado los de afuera y hasta probablemente los de adentro? Pero cuando el Señor los confrontó con la verdad, se fueron. Ya no pudieron estar, no soportaron, porque en ese momento ellos fueron sorprendidos también en sus pecados, igual que la mujer. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que la mujer aceptó. La mujer nunca levantó su voz. La mujer probablemente iba resignada. La mujer probablemente iba pensando: pues a últimas yo me lo busqué. ¿Ya qué voy a hacer? ¿Ya qué puedo alegar en mi defensa? La mujer tal vez cerró sus ojos esperando solamente sentir las pedradas. Tal vez ella dijo: pues ya se supo pecadora y aceptó su pecado. Y dijo: Señor, pues si hasta aquí llegué, pues ni modo, hasta aquí llegué. Es mi pecado el que me ha traído hasta aquí. Son mis errores. Se arrepintió, probablemente dijo: no debía haberlo hecho. Probablemente dijo: no debía haber confiado en esta persona. No debía haberme dejado llevar por mi carne. No debía haberme dejado llevar por mis deseos. No debía haber tomado esas decisiones. Pero lo hice y ahora ni modo, me toca pagar. Ella se resignó. Ella no trató de hacerse pasar por justa. Ella no trató de hacerse pasar por decir: no, es mentira, Señor, yo no soy así, eso no es cierto, ellos están. No, 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 no. Ella aceptó su condición. Pero los otros, los que la trajeron delante del Señor, eran igual o peor de pecadores que ella. La diferencia es que ellos se hacían pasar por justos, se hacían pasar por santos. Ellos tapaban sus pecados. La mujer iba desnuda, ellos iban cubiertos de sus ropas religiosas. Ellos iban diciendo: Señor, mira, aquí está la que vas a juzgar. Ella es la pecadora, nosotros no, nosotros somos santos. Y entonces lo que Jesús hizo fue que los desnudó a ellos, los encueró a ellos, les puso sus pecados enfrente de ellos, en sus narices, y les dijo: cualquiera de vosotros que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se sintieron avergonzados, se sintieron exhibidos, se sintieron evidenciados y no tuvieron otra más que darse la vuelta e irse. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabes, esta mujer reconoció su condición de pobreza espiritual en el momento que dijo: no debía haberlo hecho, pero ya lo hice y ahora tengo que afrontar las consecuencias. Ella estaba aceptando su culpabilidad, pero los demás no. Los demás se creían fuertes, los demás se creían grandes, se creían santos, se creían perfectos y estaban solamente para juzgar y para condenar. Pero la mujer dijo: no, yo soy pecadora y no me queda otra más que recibir el castigo por mi pecado. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? No te voy a terminar de quebrar, no te voy a terminar de apagar. Ya estoy viendo que estás sufriendo por tu pecado.
Ya estoy viendo que estás asimilando las consecuencias. ¿Qué mayor castigo puede ser que la certeza de que va a morir apedreada? ¿Sabes lo que era morir apedreado? No era que te aventaban 2 o 3 piedras, era que te llevaban afuera de la ciudad y cavaban una zanja en la tierra y te metían en esa zanja, y la gente iba por piedras, piedras grandes que apenas podían levantar una sola persona, y se las dejaban caer encima hasta que quedaba sepultada bajo una montaña de piedras. Y ahí quedaba destrozado, reventada la persona, con la cabeza aplastada, con el cuerpo aplastado. Ahí quedaba. Esa era una muerte horrible. Y esta mujer estaba segura que eso era lo que le esperaba. ¿Qué peor castigo puede ser que el tormento de saber que va a morir de esa manera? Pero ella aceptó su condición de pecado. Y sabes, hermano, muchos de nosotros nos podemos encontrar en esa condición. Nos podemos encontrar como una caña quebrada. Nos podemos encontrar como una mecha que está a punto de apagarse. Sientes que ya solamente basta un pequeño toque para que te desmorones. ¿Alguna vez te has sentido así? Que falta solamente un pequeño empujón para que te caigas. Y a veces uno mismo piensa y dice: ¿cómo no llega alguien que me dé ese empujón? ¿Cómo no llega alguien que venga y me dé el tiro de gracia? ¿Cómo no llega alguien y que me ayude ya a terminar de una vez con esto? Porque nos sentimos mal, porque sabemos que nos hemos equivocado y reconocemos delante de Dios nuestra pobreza espiritual. Y sabes, la mayoría de las personas no vienen a la iglesia cuando se encuentran en esa condición, porque se sienten así, se sienten como esa caña quebrada, se sienten como esa llama que está a punto de morir y dicen: ¿para qué voy? Ahí me van a terminar de romper, ahí me van a terminar de apagar, ahí me van a terminar de acabar con lo que estoy sufriendo, con lo que estoy sintiendo. Pero tenemos que saber que el ministerio del Señor Jesús no fue así, y el ministerio de la iglesia no tiene que ser así, ¿verdad? El mismo ministerio, el mismo espíritu, las mismas características que hubo en el Señor Jesús son las mismas características que debe haber en la iglesia. Las mismas características que la gente encontraba en Jesús cuando acudía a Él son las mismas que la gente tiene que encontrar en la iglesia cuando viene. Tenemos que estar seguros que al venir a la casa de Dios no nos van a terminar de romper. Si ya estamos quebrados, no nos van a terminar de destruir. Si estamos a punto de apagarnos, no nos van a soplar para que nos terminemos de apagar. Al contrario, vamos a ser bendecidos, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser edificados, vamos a ser levantados, vamos a recibir sanidad, vamos a recibir ministración, de tal manera que podamos levantarnos como esa mujer se levantó y tener un nuevo comienzo, tener una nueva oportunidad. ¿Por qué no te pones de pie conmigo en esta noche? Y vamos a venir delante de Dios. Cierra tus ojos un momento en la presencia del Señor. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce la condición en la que te encuentras. Delante de Él no podemos esconder nada. Delante del Señor no podemos ocultar la condición en la que nos encontramos. Él sabe tus necesidades. Él sabe tus deseos. Él sabe tus pensamientos, la condición de tu corazón, tu tristeza, tu dolor, tu amargura, tu soledad, tu ansiedad, tu depresión. Él la conoce. Él sabe lo que hay en lo más profundo de tu corazón, hermano. Él sabe que somos cañas quebradas. Él sabe que la condición en la que nos encontramos basta solamente un pequeño empujón, basta solamente un pequeño toque, basta solamente un pequeño soplido para terminar con nuestra existencia.
Basta solamente una palabra, un comentario, una mirada, una risa, una burla, para terminarte de acabar, para terminarte de destruir por dentro. Y cuando estás en esa condición, a veces caminamos como esa mujer, esperando las pedradas. Estamos a la defensiva. En cualquier momento cae la primera piedra. ¿Dónde nos va a dar? Nos va a dar en la cabeza, nos va a dar en la espalda, nos va a dar en el estómago. ¿En dónde nos va a pegar la primera piedra? Y cuando estás en esa condición, es cuando Dios te dice: nadie te puede juzgar. Todos los que te juzgan, nadie te puede condenar. Nadie te ha condenado, ni yo te condeno tampoco. ¿Sabes que el Señor no va a quebrar la caña cascada? No va a apagar la mecha que humea. Él no lo va a hacer. El Señor no va a venir a darte el tiro de gracia. Ese no es su ministerio. Así no trabaja el Señor. El Señor siempre te va a decir: levántate, no peques más. El Señor siempre te va a decir: hoy tienes una nueva oportunidad. Él es el Dios de la segunda oportunidad. Él es el Dios del nuevo comienzo. Él es el Dios de la nueva oportunidad que Él nos da para seguir su camino. Puedes levantar tus manos en este momento y decirle: Señor, yo soy esa caña que está quebrada. Yo soy esa caña que está a punto de doblarse. Yo soy esa caña que está sostenida solamente por un pequeño hilo. En cualquier momento, Señor, he sentido que en cualquier momento me vengo abajo. He sentido que en cualquier momento me derrumbo, Señor. He sentido que en cualquier momento se apaga mi luz, se apaga mi mecha, y hasta ahí llegué. No sé qué voy a hacer, Señor. ¿Alguna vez le has dicho al Señor: Señor, ayúdame porque ya no sé qué voy a hacer el día de mañana? Apenas estoy logrando sobrevivir por hoy. Dile: Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes, Señor, que me he equivocado. Tú sabes que la he regado una y otra vez, una y otra vez. Y estando en esa condición, Señor, tú no me has terminado de quebrar. Tú no me has terminado de apagar. Tú me has dicho: vete y no peques más. Tú me has dicho: hoy es un nuevo comienzo, hoy es una nueva oportunidad. El Señor no va a venir a quebrarte, hermano. El Señor no va a venir a terminar de rematarte. El Señor no va a venir a soplar tu vela para que ya se apague de una vez. El Señor te va a dar una nueva oportunidad. Él es el Dios de la nueva oportunidad.